Google Classroom siempre hace una carpeta en Google Drive cada vez que abrimos una clase. Estas carpetas siempre se van a encontrar dentro de una carpeta general que se llama Classroom, que Google Classroom hace el instante que abrimos Classroom en sí la primera vez. En este caso, cuando encontramos esta carpeta Classroom, dentro de esto vamos a encontrar las carpetas que hemos hecho alguna vez. En este caso, dentro de esta carpeta, vamos a encontrar los elementos que hemos creado. Por ejemplo, si hemos hecho un template, así vamos a encontrarlo, que es el documento original que no tiene ningún tipo de modificación. De lo contrario, podemos subirnos y encontrar en esta carpeta, que es la clase, los documentos que han sido creados. En este caso, aquí está la tarea del alumno de prueba. En este caso también, en lugar de entrar en Google Classroom, siempre podemos entrar aquí para revisar las tareas de los alumnos o revisar, por ejemplo, documentos que hemos compartido dentro de lo que es la clase para que los alumnos puedan enterarse de los elementos de la misma clase. Es importante ubicar esa carpeta para saber dónde está en tu Drive y ubicarlo en el futuro cuando tienes que buscar algún documento dentro de lo que has compartido en Google Classroom.